Hola a todos y todas. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien la reunión? Que bueno. Que vamos a esperar un poquito a ver si llega alguien más. Según tengo entendido, se bajó la paralización, ¿cierto? ¿Qué saben ustedes respecto a la paralización? Ok. Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy corresponde a función exponencial y logaritmo. Es muy importante que dejemos claro hoy día todos los conceptos que pueden estar dando vuelta respecto a funciones exponenciales y logaritmos, y que me hagan todas las preguntas que se les ocurran. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda respecto a la materia? Hoy día vamos a revisar función logaritmo, función exponencial y aplicaciones de la función logaritmo exponencial que se utilizan en la resolución de inecuaciones y ecuaciones de logaritmo y exponencial. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la materia o comenzamos con el primer ejercicio? Ok, entonces vamos a comenzar. Entonces recuerden que toda función debe ser escrita como una fórmula que va de un dominio y llega a un conjunto de llegada, que en este caso le vamos a llamar recorrido por el momento para que las funciones estén definidas sobreyectivamente. Entonces en el primer caso estoy tomando un x y lo estoy llevando a 16 elevado a 1 menos 2x. Y la pregunta A me pregunta el dominio de la función f. Entonces, ¿qué debemos analizar? Debemos analizar qué valores x puedo yo poner en este exponente. ¿Hay alguna restricción para ese exponente? Este es el taller 25, función exponencial y logaritmo. Entonces, ¿hay alguna restricción respecto a qué x yo puedo poner en el exponente de una función? Recuerdan, deben haber definido ustedes la potencia primero de un número entero, perdón, natural, ¿cierto? Que es multiplicarlo, voy a ponerle una n veces, ¿cierto? Después de un número entero, que sería negativo, y esto es 1 sobre a n veces. Después lo definíamos para números racionales, y lo definíamos a través de la raíz. Y después se podía definir para cualquier número real, se podía definir la potencia. Entonces, ¿qué números pueden ir aquí en este exponente? En 1 menos 2x. ¿Hay alguna restricción? ¿O puede ir cualquier número aquí? Entonces, siempre que tengamos una función exponencial, la función exponencial no tiene ninguna restricción sobre el exponente, ¿sí? A menos que haya algo que deba ser restringido como una fracción o una raíz en el exponente, la función exponencial no debe ser restringida. Por lo tanto, en el caso de la pregunta A, el dominio de la función son todos los números reales, ya que cualquier número real puede ir aquí en el exponente, incluyendo el 1 medio, que sería uno de los puntos extraños, en donde quedaría 16 elevado a 0, pero eso está bien definido como un 1. Por lo tanto, sí está bien definido el exponente 0 y están definidos todos los demás
valores. Entonces esta es la A.1 y vamos a poner ahora la A.2 que dice determinar el dominio de la función g. Entonces g es un logaritmo base 2 de x menos 3. Ok, ¿qué debe cumplir este logaritmo? ¿Qué debe cumplir cada elemento del logaritmo para que esto esté bien definido? Necesitamos que la base, ¿cierto? El número que está aquí abajito sea positivo y sea distinto de 1. Y necesitamos que el número que esté aquí, ¿qué debe pasar con el argumento del logaritmo para que esté bien definido? Exactamente, debe ser mayor que 0. Por lo tanto, necesitamos que x menos 3 sea mayor que 0. Y mayor estricto, es importante que aquí no se incluye el 0. Mayor estricto que 0. Y esto es lo mismo que x debe ser mayor que 3. Ok, entonces tenemos que el dominio de la función g es de el 3 al infinito. La pregunta B nos dice determine C, el valor C en los reales. Entonces necesitamos C en los reales, tal que f de C es igual a g de 67. Entonces debemos traducir cuánto es g de 67 y cuánto es f de C, reemplazando en nuestra función. Entonces, g de 67 es lo mismo que logaritmo en base 2 de 67 menos 3, y esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de 64. Ok, ¿recuerdan cómo resolver esto? ¿Cómo saber cuánto es el valor de esto? Entonces, lo importante es que reconozcan la propiedad de que logaritmo en base a de b igual a c es exactamente lo mismo a que a elevado a c es igual a b. Por lo tanto, aquí tenemos logaritmo en base 2 de 64 y queremos saber cuál es su valor. Le voy a poner un signo de interrogación. Y esto equivale a que elevemos el número que está abajo, ¿cierto? Le elevamos la base al signo de interrogación, ¿cierto? Al número que está a la derecha, y esto debería ser igual a 64. Entonces la real pregunta es 2 elevado a ¿qué número me da 64? Así es como se resuelven los logaritmos. Debemos utilizar esta propiedad, esta es la propiedad formal, y la estamos utilizando arriba en un caso particular. Entonces, ¿cuánto debe valer el signo de interrogación? Tenemos dos formas de saberlo. Tenemos la forma de saberlo mediante calculando las potencias de 2, es decir, ir viendo 2 elevado a 2 es 4, elevado a 3 8, elevado a 4 es 16, elevado a 5 es 32 y elevado a 6 es 64. Y lo otro es reescribir este número de aquí de la derecha como una potencia de 2. Es decir, 64 es 32 por 2, después te lo puedo escribir como 16 por 2 por 2, 8 por 2 por 2 por 2, 4 por 2 por 2 por 2 por 2, y después 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 van, y ahí está. ¿Sí? Entonces 64 sería 2 elevado a 6, entonces nos quedaría 2 elevado a interrogación, es 2 elevado a 6, y por lo tanto estos dos números deben ser iguales. Entonces esto nos queda aquí que esto es igual a 6, ya que 2 elevado a 6 es 64. Y ahora debemos calcular cuánto es f de c. Entonces f de c es igual a 16 elevado a 1 menos 2c, y esto queremos que sea igual a 6. Aquí está la ecuación que estamos buscando. Ok, y queremos despejar el valor de c.
Por lo tanto, debemos aplicar una potencia acorde a lo que tenemos aquí. Y tenemos dos posibilidades. Este 16 lo podemos escribir como potencia de 2 para hacer los cálculos más simples y nos va a quedar 2 elevado a 4, 1 menos 2c. Y esto es igual a 6. Si recuerden que 2 elevado a 4 es 16. Y ahora podemos aplicar logaritmo en base 2 a ambos lados, ¿cierto? Aquí estamos componiendo y nos va a quedar logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4, 1 menos 2c es igual a logaritmo en base 2 de 6. Ok, ¿qué propiedad tenemos aquí que tenemos logaritmo y exponencial juntos? ¿Qué propiedad podemos observar acá? Debemos siempre recordar que hay una propiedad que si yo compongo, claro, va a pasar multiplicando, exactamente. Va a pasar multiplicando el exponente. ¿Y cuánto es logaritmo en base 2 de 2? Recuerden, cuando tenemos algo de esta forma es 2 elevado a qué número me da el número de aquí. Es decir, 2 elevado a qué número me da 2. Ok, entonces aquí debemos utilizar la propiedad de que logaritmo en base a de b elevado a c, disculpen por la cantidad de letras, pero lo que es importante es que el logaritmo en cualquier base que tenga esto dentro del argumento, la potencia la podemos enviar hacia afuera multiplicando. Es decir, esto nos quedaría logaritmo en base a b. La potencia la podemos pasar hacia el frente multiplicando. ¿Sí? Si se fijan, aquí, esta potencia de aquí, la envié hacia el frente multiplicando. Ok. ¿Y cuánto es logaritmo en base 2 de 2? 1, exactamente. Es igual a logaritmo 2 de 6. Y algo que quería que les quedara claro, aquí yo tengo la función logaritmo y tengo la función exponencial. Y hay una propiedad que me dice que si yo tengo logaritmo de base 2, por ejemplo, y acá tengo la función exponencial 2, esto es la identidad. Es decir, si yo aplico logaritmo y luego aplico exponencial, es como si yo no hiciera nada. Y al igual hacia el otro lado, es decir, si yo elevo 2 y pongo logaritmo en base 2 de x, esto es x. Si es por eso que la función logaritmo es la inversa siempre de la exponencial. ¿Sí? Es porque sucede esto. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido aquí, en este punto, nos damos cuenta que tenemos logaritmo en base 2 de la función exponencial 2. Por lo tanto, podríamos haber eliminado el logaritmo con ese 2 y nos queda simplemente la potencia. Nos podríamos haber saltado el paso de al medio utilizando esta propiedad que dice que el logaritmo es la inversa de la exponencial. ¿Sí? Y para los dos lados, obviamente, logaritmo en base 2 de 2 elevado a x o 2 elevado al logaritmo de 2 de x. Y ahora para finalizar simplemente debemos despejar el valor de c. Entonces esto nos va a quedar menos 8c es igual a logaritmo base 2 de 6 menos 4, y esto me dice que c es igual a 4 menos logaritmo base 2 de 6 sobre 8. Y ese es el valor que debe tomar c para que f de c sea igual a 67. Lo que en realidad acabamos de resolver es una ecuación exponencial. Es decir, buscábamos la incógnita utilizando propiedades de las exponenciales.
Ok, ¿queda alguna duda respecto al ejercicio? ¿Algún paso del ejercicio? Ok, entonces pasemos con la letra C, que me pide probar que f y g tienen inversas. Entonces vamos a partir con la letra C. ¿Y qué debíamos probar para que tuvieran inversa? ¿Qué debe cumplir la función para que tenga inversa? Entonces, en los talleres anteriores hemos visto exactamente que sea inyectiva y epiyectiva. Entonces, como estos son contenidos que ya hemos revisado, vamos a ir un poquito más rápido. Recuerden que inyectiva era que f de x igual a f de y, implicara que x era igual a y tomábamos esto de la izquierda y lo traducíamos. Entonces, con la f nos va a quedar 16, 1 menos 2x es igual a 16, 1 menos 2y. ¿Qué puedo hacer en este punto? Necesito obtener algo sobre x e y, pero tengo este 16 aquí molestándome. Siempre que tengamos algo así, debemos utilizar la propiedad de la inversa, es decir, que si yo tengo, aquí tengo una exponencial, aquí tengo una exponencial, y yo le aplico el logaritmo en base a la misma base, y me va a quedar simplemente el exponente. Es decir, si yo aquí aplico el logaritmo en base 16, me va a quedar logaritmo en base 16 de 16 elevado a 1 menos 2x, y esto va a ser igual a logaritmo en base 16 de 16 elevado a 1 menos 2y. ¿Y cómo se utiliza la propiedad? Aquí tengo logaritmo en base 16 con la función exponencial de base 16, por lo tanto esto simplemente es conservar el exponente. Y lo mismo pasa a la derecha. ¿Se entiende esta propiedad? Es importante que la entiendan porque es lo que más se utiliza eh, en, en el estudio de funciones exponenciales y logarítmicos. Ok, lo vamos a hacer un poquito más simple. Miren, logaritmo en base 2 de 2 elevado a x, lo vamos a hacer un poquito más general. Logaritmo de cualquier base con la exponencial de esa misma base. Entonces, ¿cuál es la propiedad de este exponente? Es que puede salir multiplicando. Por lo tanto, esto nos va a quedar x logaritmo en base a de a. Pero yo sé que el logaritmo en base a de a es qué número yo debo elevar a para que me dé a. Por lo tanto, esto va a ser 1. Todo esto se transforma en un 1. Y esto es simplemente x. Entonces, repito, si yo tengo un logaritmo con base a y adentro tengo una exponencial de la misma base, voy a conservar solamente lo que tiene el exponente. Y lo mismo pasa al revés. Si yo tengo elevado, es decir, la exponencial, y luego tengo su base, ahora también la exponencial a elevado al logaritmo, esto es exactamente lo mismo que simplemente conservar lo que está aquí adentro. ¿Sí? Nosotros conservamos lo que está aquí adentro y aquí conservamos lo que está ahí adentro. Esas son las dos formas de utilizar estas propiedades. Es decir, si yo quiero transformar una exponencial, ¿cierto? Aquí teníamos la exponencial de 16 y queríamos conservar sus exponentes, entonces aplicamos logaritmo. Después, cuando veamos el caso G, vamos a tener que aplicar exponencial para eliminar el logaritmo. Entonces son funciones que se eliminan entre sí. Logaritmo se elimina con exponencial y exponencial se elimina con logaritmo. Igual vamos a ver más ejemplos hasta que les quede claro. Y bueno, ahora resolvemos esto y me queda que x es igual a y. Por lo tanto, la función es inyectiva o no es inyectiva.
Exactamente, la función es inyectiva. Vamos a ver el caso de la g. Entonces, g de x igual a g de y. Esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de x menos 3 es igual a logaritmo en base 2 de y menos 3. Entonces les repito la propiedad. Voy a hacerle un poquito de zoom out. Yo ahora, ¿qué quiero? Quiero... denme un segundo. Ahí sí. ¿Qué es lo que quiero? Quiero eliminar... Ya no quiero eliminar la exponencial. Quiero eliminar un logaritmo. ¿Qué debería hacer a ambos lados? ¿Qué propiedad debería utilizar? ¿La de arriba o la de abajo? Yo quiero... Esta se usa para transformar una exponencial. Si yo una exponencial la compongo con un logaritmo, me queda el exponente de la exponencial. Si yo un logaritmo lo compongo con la exponencial, me queda el argumento del logaritmo. Exactamente la de abajo, ya que tenemos un logaritmo y queremos obtener lo que está dentro del logaritmo. ¿Y qué debemos hacer para obtener lo que está dentro del logaritmo? Utilizar la función exponencial de base, de la misma base que el logaritmo. Por lo tanto, aquí la base del logaritmo es 2. Por lo tanto, para obtener el argumento debo componer, es decir, debo aplicar la función 2 elevado a x a ambos lados. Entonces, ¿a qué se refiere con componer la función 2 elevado a x? Que yo lo que sea que tenga acá me va a aparecer en el exponente del 2. Entonces voy a obtener 2 elevado a logaritmo base 2 de x menos 3. Esto es igual a 2 elevado a logaritmo en base 2 de y menos 3. ¿Y qué me dice la propiedad que acabamos de ver? ¿Qué sucede con este 2, con esta exponencial de 2 y con este logaritmo de 2? ¿Qué sucede entre ellos? Se eliminan, exactamente. Y vamos a obtener simplemente lo que está al interior de el logaritmo. Y esto me dice que x es igual a y, por lo tanto la función es inyectiva. ¿Sí? Igual en la parte 2 de la práctica vamos a utilizar mucho esta propiedad, así que desde ahora en adelante no vamos a parar de utilizarla. Ok. ¿Y es necesario demostrar que son sobreyectivas o no? Aquí necesitamos un poquito de comprensión lectora en el enunciado para leer que nos dicen que f y g son funciones definidas desde su dominio hasta su recorrido. Entonces están definidas directamente hacia su recorrido, por lo tanto no es necesario encontrar no es necesario encontrar el recorrido o no es necesario demostrar que es sobreyectiva. Exactamente, ya son sobreyectivas porque nos dicen que van a llegar a su recorrido. Ok, y ahora vamos a encontrar las funciones inversas. Recuerdan que para encontrar la función inversa debo resolver la ecuación y igual a f de x. Entonces si yo pongo y igual a 16 elevado a 1 menos 2x, yo quiero siempre despejar x, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer aquí para poder despejar x? Quiero obtener solamente el exponente de esto, ¿cierto? ¿Qué debería hacer a ambos lados? ¿Utilizar qué función? Exactamente, debemos utilizar la función log en base 16, ¿cierto? Para que coincidan las bases, y de esta manera se van a eliminar el logaritmo con la exponencial. Entonces nos va a quedar logaritmo base 16 de y es igual a logaritmo en base 16 de 16 elevado a 1 menos 2x. Lo de la izquierda queda exactamente igual. Y lo de la derecha, ¿qué sucede con este logaritmo y esta exponencial? ¿Qué va a suceder? Se van, exactamente. Y nos queda simplemente el exponente.
Y ahora solamente debemos despejar la x y nos va a quedar 1 menos logaritmo 16 de y partido en 2. Y ahí obtuvimos la inversa de la función. Ahora, yo les dije que no debíamos calcular el recorrido para, para obtener si es que eran sobreyectivas o no, pero necesitamos el recorrido para poder determinar cuál es la función inversa. Necesitamos el recorrido de la función original para poder definir nuestra función inversa. Yo les decía que no lo necesitábamos para demostrar que eran sobreyectivas. Exactamente, lo necesitamos para poder encontrar el dominio de mi inversa. Por lo tanto, fijémonos, recuerden que el recorrido es qué condiciones debimos poner a la variable y para que pudiéramos despejar la variable x. Si se fijan aquí, la única condición es que tuvimos que aplicar logaritmo en y. Entonces y se volvió el argumento de un logaritmo. Y cuando se vuelve el argumento de un logaritmo, y debe ser positiva. ¿Sí? Siempre que y se vuelva parte de un argumento, y debe ser positivo. Y para el resto del despeje no necesitamos ninguna otra condición. Por lo tanto, nuestro dominio es del 0 al infinito, es decir, el recorrido de mi función original es del 0 al infinito. Y esa nos queda la función inversa de f. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la g. Entonces la g debemos resolver y igual a g de x. Y ahora le vamos a poner inmediatamente ojo al recorrido para no tener que devolvernos a resolverlo. Entonces nos va a quedar y igual a logaritmo en base 2 de x menos 3. Y nuevamente, aquí queremos obtener la x para despejarla. Así que, ¿qué debemos hacer a ambos lados para eliminar este logaritmo? Exponencial. Exponencial en base 2 porque es la base del logaritmo. Entonces, exponencial en base 2 y nos queda 2 elevado a y es igual a 2 elevado al logaritmo 2 de x menos 3. Y nuevamente, ¿qué sucede con la parte derecha? Este 2, esta exponencial de 2 con el logaritmo de 2 se eliminan. ¿Sí? Entonces ya vamos dándonos cuenta, perdón, nos vamos dando cuenta de exactamente cómo se utiliza el logaritmo y la exponencial para poder eliminarse entre sí. Son funciones que se eliminan entre sí, entonces son muy útiles. ¿Y por qué se eliminan entre sí? Porque son funciones inversas. Recuerden, un pequeño recuerdito, que las funciones inversas son aquellas que cumplen que al componerla con su función original, es como si yo no hiciera nada. Es decir, si yo aplico exponencial y luego logaritmo, es como si yo no le hiciera nada a la variable x. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Y ahora terminamos de despejar. Y si se fijan, en este caso no tuvimos que poner ninguna restricción a la variable y, ya que aquí en el exponente del 2 puede ir cualquier número real. Por lo tanto, la función inversa de g va a ir desde todos los números reales en del 3 al infinito, que era el dominio de mi función g. Recuerden que calculamos aquí con esto el dominio y nos quedó del 3 al infinito. Y que toma un x y lo envía en 2 a la x más 3. Y eso concluye el ejercicio. ¿Queda alguna duda respecto al ejercicio? Yo creo que igual con todos los ejemplos se entendió cómo se utiliza
el logaritmo y la exponencial para componerse entre ellos, es decir, para utilizarse entre ellos y obtener lo que queremos. Si queremos obtener el argumento del logaritmo, elevamos, y si queremos obtener el exponente de la exponencial, aplicamos logaritmo. ¿Sí? Esos son los dos casos. Ok. Entonces ahora, para poder resolver inecuaciones, es muy importante que tengamos claros los siguientes conceptos, que es función creciente y función decreciente. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a estos dos conceptos? ¿Qué es una función creciente y qué es una función decreciente? Recuerden que creciente es que si x es menor que y, entonces f de x es menor que f de y. Aquí pueden incluir la igualdad o no, dependiendo si es estrictamente o no estrictamente creciente. Y decreciente es que si x es menor que y, entonces f de x es mayor o igual a f de y. ¿Sí? ¿Recuerdan estas definiciones? Ok. ¿Qué es lo importante de estas definiciones? Es que se pueden utilizar para inecuaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que tener claro? Que si yo tengo una inecuación, piensen ahora en esto, como una inecuación, y yo le aplico una función a ambos lados, si la función que apliqué es creciente, se mantiene la desigualdad, y si la función que yo apliqué es decreciente, se invierte la desigualdad. Eso es lo que tenemos que tener súper en claro, ya que debemos observar que el logaritmo en base b de x, si es que b es mayor que 1, y la exponencial, si es que b es mayor que 1, son funciones crecientes. Y si es que b, logaritmo en base b de x y b elevado a x, si es que b está entre 0 y 1, son decrecientes. ¿Qué es lo que debemos tener claro? Debemos tener claro que debemos observar cuál es la base de lo que estamos trabajando al resolver la inecuación para ver si es que se invierte o no se invierte la desigualdad. Si es que la función es creciente, no se invierte, y si es que la función es decreciente, se invierte la desigualdad. Yo supongo que habían visto algunos ejercicios de inecuaciones en donde le decían que se invertía o no se invertía en algunos casos, pero es mucho más importante verlo como función creciente y decreciente para que no sea algo de memoria, sino que entiendan realmente por qué se invierte y por qué no se invierte en algunos casos. Entonces, logaritmo en base b y exponencial de base b, si es que b es mayor que 1, creciente, por lo tanto no se invierte, y si es que el b está entre 0 y 1, se invierte porque la función es decreciente. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces vamos a resolver el primero, que nos dice 3, 1/3, 5x más 2 más x cuadrado, menor o igual a 9x cuadrado menos 2x. Lo importante cuando tengamos ecuaciones exponenciales es intentar dejar todo con el mismo exponente. Entonces en este caso yo voy a intentar dejar todo con el exponente 3. Entonces aquí ya tenemos un 3 elevado a 1, tenemos aquí un 3 elevado a menos 1, y eso está elevado a 5x más 2 más x cuadrado, y esto es menor o igual a 3 elevado al cuadrado, x cuadrado menos 2x. ¿Sí? Hasta ahí está claro lo que hice. Escribí este 3 como 3 elevado a 1, el 1/3 como 3 elevado a menos 1 y el 9 como 3 al cuadrado. Entonces ahora podemos utilizar las propiedades de potencia. Esto me va a quedar 3 elevado a 1 por 3 elevado a menos 5x menos 2 menos x cuadrado es menor o igual a 3 elevado a 2x cuadrado menos 4x. Ahora podemos sumar estos dos exponentes
Y me va a quedar 3 elevado a menos 5x menos 1 menos x cuadrado menor o igual a 3 elevado a 2x cuadrado menos 4x. Ok, para resolver entonces esta inecuación, ¿qué queremos? Queremos obtener el exponente, ¿cierto? Y para obtener el exponente, si yo tengo una función exponencial, ¿qué debo utilizar? Debo utilizar la función logaritmo, exactamente. ¿Logaritmo en qué base? ¿Qué base debe tener este logaritmo para eliminar la exponencial? Recuerden que exactamente debemos siempre utilizar la misma base que la exponencial que queremos eliminar. Entonces yo les pregunto ahora, yo voy a utilizar una función que me va a dejar logaritmo base 3 de 3 elevado a menos 5x menos 1 menos x cuadrado. Y esto, y acá nos va a quedar logaritmo base 3, disculpen, de 3 elevado a 2x cuadrado menos 4x. ¿Y qué va entre medio? ¿Qué desigualdad va entre medio? ¿Se mantiene o se invierte? Esa es la pregunta. ¿Se mantiene o se invierte esa desigualdad con lo que les dije arriba respecto a las funciones crecientes y decrecientes? Exactamente. Logaritmo en base 3 es una función creciente ya que su base es mayor que 1. Era lo que les decía aquí. Base mayor que 1, función creciente, se mantiene la desigualdad. Entonces ahora ya no nos vamos a confundir cuándo se invierte y cuándo no se invierte la desigualdad, ya que estamos pensando en funciones crecientes y decrecientes. Y ahora podemos eliminar lo que nosotros necesitábamos, ¿cierto? Aplicamos logaritmo para eliminar la exponencial y nos queda menos 5x menos 1 menos x cuadrado menor o igual a 2x cuadrado menos 4x. Esto nos va a quedar 3x cuadrado más x más 1 mayor o igual a 0. Y si se dan cuenta, nos queda simplemente resolver una ecuación cuadrática. Siempre las exponenciales y logaritmos se reducen a resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, en este caso, para resolver una inecuación cuadrática, debemos estudiar el discriminante de la cuadrática. En este caso es 1 menos 4 por 3 por 1. Esto es negativo. Como es negativo,